¿De qué vamos a hablar con ellos y cuál es el tema del día? ¿Por qué razón queremos poner nuestros ojos sobre la nueva generación de la política? A ver si con ellos podemos pasar esta página que tenía y que tiene tan acongojado a mucha gente en el país, pero sobre todo que lo expresaba hoy nuestro compañero Oscar Montes. Oye, permíteme, deme una licencia, Camila, empezando un poco poético. ¿Se va a poner poético sí, usted? Hay una frase que ilumina mucho lo que voy a decir ahorita, y es una frase de San Agustín en el siglo V. Dice: no toda la oscuridad del universo tiene la capacidad de apagar la luz que produce una simple vela. Y yo creo que eso es lo que tenemos hoy en cabina, Camila y queridos oyentes. Tenemos gente que ilumina, que con ideas, con claridad, con trabajo, con realizaciones, está tratando de proponerle a este país soluciones eficaces. Por eso hemos venido preguntando desde la primera hora de la mañana: usted, querido oyente, ¿cree que las nuevas generaciones de políticos, de líderes, van a ser capaces de proponer soluciones eficaces para el desarrollo? Yo voy a decir que sí, y regáñeme, pero lo voy a decir, yo creo que sí, y este es un ejemplo de eso, de distintas vertientes políticas, con distintas cosmovisiones, seguramente con distintas cosmogonías, pero son capaces de construir colectivo. Y entonces empiezo por mi derecha, si le parece. Voy a saludar al representante de la Cámara por el Partido Verde, Mauricio Toro, quien es uno precisamente de los nuevos políticos en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, y que lo consideramos como una nueva generación. Representante, gracias por estar acá. Camila, muchas gracias. Rodrigo, Ana Cristina, muchas gracias por la invitación y estoy contento de estar otra vez aquí. ¿Y usted cree que sí, que ustedes van a tener por lo menos una propuesta distinta, ya que las generaciones pasadas no pudieron? Es que la semana pasada tuvimos un golpe muy duro y yo, que tenía esperanza, el doctor Pombo menos, yo tenía esperanza, dije, mi generación tampoco fue. No, yo creo que sí, esta es la oportunidad y creo que los que hemos llegado hemos demostrado que sí se puede, que nosotros sí podemos construir el país en el que queremos vivir para no tener que vivir en el que nos dejaron, que es lo que hemos dicho siempre y es lo que hemos venido trabajando. Y del Partido Liberal, el representante Juan Carlos Lozada. Representante, también usted bienvenido nuevamente a esta cabina. Muchas gracias, Camila, por supuesto al doctor Rodrigo, Ana Cristina, a todos los que están con nosotros en Cali y en Barranquilla. Para mí es un gusto estar aquí de vuelta y sobre todo con estos dos compañeros que además son amigos. El doctor Vallejo es compañero mío de la Comisión Primera, el doctor Mauricio Toro y yo, pues nos une además una amistad personal, así que pues bueno, interesantísimo debate, pero además de ello, decir que yo también estoy de acuerdo con que esta nueva generación está construyendo una nueva narrativa de la política. Creo que el reto va a estar en si esta nueva generación de la política es capaz de sentarse a conversar. ¿En qué términos vamos a conversar? Pues yo creo que una de las enormes dificultades que ha tenido la política tradicional es justamente que ha planteado el debate desde la confrontación y no desde la construcción, y creo que ese es precisamente el capítulo que la política hoy tiene que superar. Y eso me parece importante para saludar al representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, al doctor Gabriel Vallejo. Doctor Vallejo, usted también mil gracias por estar aquí con nosotros. Camila, mil gracias a ti, a Ana Cristina, a Rodrigo, a todos los oyentes de Blue, a mis dos compañeros de Cámara de Representantes, Mauricio y Juan Carlos. Y sin duda alguna, Camila, yo creo que no podemos perder la esperanza. Jamás, la esperanza es lo último que se pierde, y más para defender lo único que tenemos, que es nuestro país. Yo, sin duda alguna, creo que este país tiene un mejor futuro y aquí tenemos un propósito, que es recuperar dignificar mejor nuestra política. Platón tiene una frase, o se la atribuyen a él: el precio de desentenderse de la política es estar condenado a ser gobernado por los peores hombres. Y yo creo que parte de lo que le ocurre a la sociedad colombiana es que nos desentendimos del ejercicio político y obviamente a veces tenemos esos sinsabores, pero aquí estamos transmitiendo esperanza y mucha energía para que este país logre transformarse en lo que todos queremos. De eso se trata, y en ese ejercicio estamos en este programa desde el viernes, de mirar cómo podemos transmitir esperanza y construir desde la diferencia para que no tengamos estas noticias que nos estaba narrando Hugo Mario del asesinato a políticos en el Cauca, que noticias como estas no estábamos cubriendo en elecciones desde hace mucho, Ana Cristina. Hace mucho no cubríamos estas noticias en elecciones. Sí, Camila, y es que además en el cambio no solamente está cambiar las noticias, sino que cambiar esas noticias está en el cambio de discursos, mirar cuáles son esos discursos y esas prioridades que vienen en las nuevas generaciones para poder atacar esos males que vienen desde antes. Y por eso el representante Lozada decía algo que me parecía importante, y le pregunto a usted, doctor Vallejo, y es: la diferencia entre las nuevas generaciones políticas, entre los jóvenes, es que podemos pensar distinto, pero no estamos en
ese enfrentamiento verbal tan aireado que le vemos a los grandes, que constantemente vemos a los grandes políticos enfrentándose y diciéndose unas cosas espantosas. Desde las, digamos, nuevas generaciones del Centro Democrático, ¿lo ven así también, que el discurso debe ser distinto y la forma, sobre todo, distinta de enfrentarse con los contrarios? Porque uno ve a una Paloma Valencia, uno ve a Paola Holguín, uno ve con unos discursos muy fuertes contra el contrario. Camila, mira, yo creo que el ejercicio político parte de la discusión indudablemente. A veces entendemos que la vehemencia y la determinación, pues entendemos que a alguna gente no le gusta. Yo lo que creo que lo importante y el reto de esas nuevas generaciones de la clase política colombiana, uno, es aprender a respetar la diferencia, por encima de todo. Cuando yo logro respetar esa diferencia del otro, que no piensa como yo estoy pensando, yo creo que es un principio fundamental. Lo segundo es aprender a construir sobre lo que nos une. Yo le puedo asegurar, Camila, aquí hay 3 congresistas de 3 partidos políticos distintos, con posiciones distintas en algunos temas, pero si hacemos un listado de temas que nos ocupan, yo le puedo asegurar que hay muchísimas coincidencias. Cuando logremos entender que trabajemos sobre esas coincidencias, yo lo denomino a veces el propósito superior de este país, entraremos a transmitirle eso a los ciudadanos, pero el ejercicio político es de debate. A nosotros no nos puede dar temor debatir con Juan Carlos, que es un hombre vehemente. Usted no se imagina los discursos que hemos tenido aquí, que se echa ese hombre en la Cámara con vehemencia. Yo creo que no, parte del apasionamiento con el que uno como político hace. Yo soy un hombre apasionado y a veces también me manifiesto con vehemencia, pero siempre respetando la diferencia del otro. Pero entonces, por ejemplo, Juan Carlos, ¿qué hacer para decirle a la gente como yo, de mi generación, que dice, oiga, viendo lo que pasó la semana pasada, pareciera que no tuviéramos esperanza ninguna? ¿Por qué razón? Porque veíamos a los políticos diciendo, ay, lo que pasó con Iván Márquez es culpa del plebiscito, que acá me lo dijo el doctor Pombo. Que lo que pasó con Iván Márquez es culpa, decían los otros, del Centro Democrático y de los del Centro Democrático, que no hicieron sino atacar el proceso de paz y no permitieron que se cumplieran los acuerdos. Que lo que pasó con Iván Márquez es culpa del gobierno del presidente Duque, porque no está implementando los acuerdos, en vez de buscar una salida, que era lo que intentábamos nosotros la semana pasada. Y ahora, ¿qué hacemos en vez de echarnos culpas? Pues Camila, usted participó en un evento al que yo le invité, y le voy a poner exactamente la misma metáfora que ese de una persona muy sabia hacía en el escenario. Y es que Colombia tiene que dejar de tener un retrovisor más grande que el parabrisas. Digamos, uno solamente puede mirar hacia adelante mirando al parabrisas. Pero resulta que es que este país creó un retrovisor que está empañando el parabrisas, que lo tiene absolutamente tapado. El parabrisas, el espejo retrovisor es necesario en la justa medida en que viene en los carros, que es una porción chiquita del parabrisas. Pero si constantemente, permanentemente estamos mirando hacia atrás, es absolutamente imposible que miremos hacia adelante. Nosotros, esa es la fórmula perfecta para estrellarse cuando uno va manejando un carro, y eso nos puede terminar pasando como nación. En este momento nosotros tenemos que darle al pasado la relevancia que merecen sus justas proporciones en términos de la memoria histórica de este país, en términos de la construcción de una narrativa, de cómo, casi que de una ontología de nosotros mismos, de cómo fue que hicimos para llegar hasta aquí. Porque ahí puede haber grandes aprendizajes para el futuro. Pero si ese pasado nos va a impedir que miremos todos hacia el mismo lado, pues ese pasado se convierte en el peor de los problemas de nuestra nación. Y yo creo que ese hay que mirarlo en sus justas proporciones. Yo creo que los políticos de hoy, justamente porque no tenemos estas rencillas históricas entre nosotros, porque no tenemos estos combates voraces en los que se han, digamos, entrelazado los políticos anteriores. Pues yo con el doctor Gabriel Jaime no tengo el debate que tendrá el presidente Gaviria con el presidente Uribe. Yo no creo que el doctor Mauricio Toro entre en las dinámicas que, por ejemplo, ha entrado una Claudia López en contra, bien sea de Petro, bueno, a veces la doctora Claudia tiene la metralleta para todos lados, no sé cuál será ahí el contradictor. Íbamos bien. Pero Íbamos bien. No,
No, porque yo, digamos, fíjese, la doctora Claudia López ha apuntado su metralleta contra mí en 2 ocasiones y yo he podido de alguna manera conversar con ella en términos personales y nos hemos puesto de acuerdo en cómo es que ella y yo vamos a debatir. Pues yo le he dicho, doctora Claudia, usted no puede dispararme a mí de esa manera tan injusta porque usted se prenda fuego en el Twitter. Y ella me ha dicho, Juan Carlos, usted tiene la razón, me ha pedido disculpas personales y las ha hecho además públicas. Yo no sé si eso ha hecho con otros políticos. Pero Juan Carlos, eso es una parte de la nueva política, porque por supuesto, digamos que Claudia también es una especie de nueva política, no nos digamos mentiras. Y que haya reconocido ella que hoy está punteando las encuestas hoy para la alcaldía de Bogotá, que comete un error y que le pida disculpas, es la demostración de un nuevo lenguaje que están utilizando las nuevas generaciones. No solamente lo es, y la considero yo a la doctora Claudia, de hecho un referente para quienes hacemos política hoy, que somos un poco menores que ella, pero yo lo que creo es que ella también tiene que cuidar las formas, porque la nueva política no puede estar desprovista de las formas. Yo creo que en eso hay que aprenderle mucho al profesor Antanas Mockus, que de hecho yo no creo que haya nadie, ni siquiera los políticos más de derecha de nuestra generación, que no hayan sido tocados de alguna manera por ese referente de Antanas Mockus, de una expresión asertiva a la hora de hacer política, sea ella a veces verbalmente no tan asertiva, pero sí, por ejemplo, a través de nuevos lenguajes, a través de nuevas formas. Yo creo que eso también es muy importante cuidarlo. Representantes, bueno, toda esa introducción que ustedes han hecho, pues suena muy bien, se escucha muy bonito, pero como una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, y en teoría lo que, claro, queremos todos los colombianos es que cambien las prácticas políticas o politiqueras en el país. Yo sí quiero preguntarles a ustedes como representantes de la nueva generación política colombiana si es posible ser congresista sin recibir mermelada. Esa relación nefasta entre gobierno y Congreso a través de la mermelada, ¿es posible que algún día cambie? A ver, doctor Toro del Partido Verde. Sin duda, y creo que eso es lo que hemos venido demostrando. Nosotros hemos venido trabajando por ideales, y yo voy a poner esto en un ejemplo pragmático de lo que pasa cuando uno llega al Congreso de la República. Hay que recordar que el 60% de la Cámara es nueva, y de ese 60, casi el 40 son menos de 40 años. Nuevas generaciones que decidieron tomarse el poder para hacer un cambio y planear ese país que nos imaginamos. Y empiezan a encontrarse con estas cosas. Cuando uno va a donde los políticos que llevan mucho rato y mucho tiempo con un proyecto de ley, le preguntan a uno a veces si es ¿esto de qué partido es? Situación que no pasa con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones es, dígame esto de qué trata, no importa del partido. De hecho, yo, Mauricio Toro y mi bancada ha apoyado proyectos de ley que vienen de otros partidos como Centro Democrático, como conservadores, pero porque hemos apuntado es a qué estamos tratando de hablar allí, cuál es el debate y cuál es la necesidad de país. Entonces esto sí demuestra que estas generaciones no parten de un color político, sino de una idea independientemente de eso. Entonces esa es una muestra de que hemos pensado diferente y que hemos venido construyendo mecanismos distintos. No, yo creo que no solamente es absolutamente posible, sino que es absolutamente necesario. Y yo en esto sí tengo que hacerle de alguna manera un reconocimiento al diálogo que ha plantado el gobierno nacional con el Congreso, pero haciendo una distinción. Es que uno tiene que preguntarse qué es lo que entiende Colombia cuando se dice la palabra mermelada, porque es que la mermelada es corrupción. Eso pero venga, le digo una cosa. Eso no tiene otra palabra. Y le preguntamos al representante de las nuevas generaciones del Centro Democrático, que fueron los que utilizaron básicamente durante el gobierno anterior esa crítica constante de la mermelada. Y ayúdenos con la definición, porque en su momento Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, hablaba de mermelada haciendo una semejanza con un proyecto de regalías, diciendo toda la plata de las regalías no se debe concentrar solo en unos departamentos, sino debe dividirse en todo el territorio nacional, y por eso decía echarle toda la mermelada al pan. Ustedes que usaron mucho ese término, ¿a qué se referían específicamente? El término mermelada, Camila, hace referencia a esos famosos cupos indicativos. Recuerden ustedes que antes de la Constitución del 91 estaban los denominados auxilios parlamentarios. Esos auxilios eran, como su nombre lo dice, se le destinaban a congresistas para que a su bien destinaran esos recursos. Y obviamente el país padeció los auxilios parlamentarios porque se robaron gran parte del patrimonio de los colombianos en ese entonces. Luego, posteriormente, se crean los cupos indicativos, que es nada distinto que un auxilio parlamentario, es decir, al congresista X o Y le asignaban un cupo de inversión a su región para que el congresista, porque además así se nos robaron el país, el congresista escogiera al contratista, escogiera el municipio donde quería destinarlo, y era ese pacto macabro entre el congresista, el contratista, el alcalde o el gobernador y el funcionario de la nación.
y ahí va el carrusel de la comisión, ¿no? Esa es la mermelada, Camila. Así se nos robaron a Colombia, porque los congresistas finalmente lo que terminaron fue comprados por parte del Palacio, sus votos en el Congreso, y obviamente robándose la plata de los colombianos. Claro, pero muchos entendimos en su momento que ustedes hacían referencia a la mermelada por los puestos y el llamado computador de Palacio, de cómo repartían los puestos desde el computador de Palacio a los amigos o a los congresistas que eran de los partidos amigos del gobierno. En su momento, digamos que esa es la percepción que tienen los colombianos. Mermelada igual a puestos que reparten entre los amigos del Camila, gobierno. Digamos que hay que diferenciar entre lo que es la representación política, que entre otras cosas desde Aristóteles a hoy funciona. Uno administra un territorio con base quienes apoyan la administración de un gobierno. El clientelismo es ese abuso de esa representación, de amiguismo, de conveniencia, en donde termina comprando el voto del congresista. Es que aquí lo que pasa, y me refiero un poco a la pregunta que hacían, claro que es posible, tiene que ser posible, no es una opción. Uno tiene que legislar, uno tiene que cumplir su labor congresional sin clientelismo, sin repartición burocrática y sin mermelada. De lo contrario, se desnaturaliza el ejercicio del Congreso. Y parte de lo que ocurrió en esta sociedad, que además no solamente ocurre en lo público, es que convertimos la actividad política de un congresista en un tráfico de favores, Camila. Es decir, tú me haces, yo te voto, tú me haces. Es parte de la pérdida del norte que tenemos como nación, y es que convertimos la actividad política en ese tráfico de favores que se desnaturalizó por completo se convierte en la forma de robarse este país. Quiero decir una cosa ahí, y es que me quiero devolver al tema de cómo si las nuevas generaciones estamos pudiendo trabajar y romper esas estructuras que en algún momento se utilizaban. Hoy nosotros, voy a hablar del ejemplo de la bancada por Bogotá. Doctor Gabriel no hace parte de esa bancada, usted tiene la de Antioquia, pero en Bogotá hay una historia muy interesante y somos 18 representantes de todos los partidos políticos. Mauricio, Risaralda, cafetero al final. Perdón. Entonces cada departamento tiene, o cada región tiene su bancada, nosotros tenemos la nuestra. Históricamente esa bancada nunca funcionó en el Congreso de la República porque las diferencias políticas de colores no permitían llegar a un punto de consenso, simplemente se reventaban en la segunda sesión. Nosotros hemos podido sesionar, presentamos ya varios proyectos de ley, los 18, donde ¿qué dijimos? Vamos a construir desde la diferencia. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Listo, estos son, entonces trabajemos sobre esos. Los que son diferencias o divergencias, pues cada uno las defiende afuera, pero aquí trabajemos por la ciudad, y eso hemos hecho, y hoy se ha logrado hacer algo que hace 15, 17, 18 años nunca se hacía por Bogotá. Pero además, agregarle algo a lo que está diciendo Mauricio. Yo que hice parte de la primera bancada de Bogotá hace 4 años, de la Comisión Accidental por Bogotá, de la que además soy coordinador actualmente, no era solamente por colores políticos que no nos poníamos de acuerdo, pues Mauricio. ¿Sabe qué era, Camila, también? La calidad de los parlamentarios. Yo sí le tengo que decir una cosa. En esta nueva camada de representantes por Bogotá y de muchas otras regiones del país, son millones de veces, años luz superiores intelectualmente en términos de su compromiso, en términos de cuán arduamente trabajan por esta ciudad. Es una cosa realmente de destacar, que yo creo que no lo han destacado lo suficiente. Los 18 representantes por Bogotá realmente estamos dando un ejemplo gigantesco de cómo podemos unirnos para trabajar. De los senadores, de las personas que saltaron de Cámara a Senado, Angélica es una de las que dice, yo envidio haber estado en la Cámara actual. Ella dice que esta Cámara actual es el Parlamento Europeo comparado a la Cámara anterior. Dice, yo quisiera devolverme. Muchos de ellos dicen, en Senado no pasó igual. Senado todavía tiene sus dificultades y esto debería pasarse a Senado. Pero por eso estamos invitando. Si usted me permite además hacerle una amigable réplica, digamos, al doctor Gabriel Jaime. Yo sí creo que la pregunta de Camila tiene, digamos, un elemento que no hay que dejar de lado. Y es que cuando ustedes estuvieron en la oposición al presidente Santos, ustedes sí confundieron todos los términos. Ustedes nunca hicieron jamás la distinción entre mermelada o la corrupción que implica el tema de la triada contrato, representante, voto en el Congreso para ayudar a un gobierno, con la representación política. Y en eso le hicieron un daño gigantesco a la democracia colombiana. Porque mientras la señora Merkel vuelve y se elige y tiene que, por haber ampliado el espectro de su base política que la reelige, tiene que rearmar el gabinete para poder hacer entrar a todo ese espectro político, ustedes no hicieron otra cosa que, digamos, meter dentro de ese paquete de corrupción la participación política. Y hoy se ven
con muchas dificultades para justificar la propia representación política que ustedes le están dando, por ejemplo, al Partido Conservador, entregándole... O al Partido Liberal, el suyo, también. Pero que me digan cuál es, porque yo no le he visto No, cuál por es la ejemplo, participación política de hecho ayer que tiene el Noticias partido. 1 sacaba un congresista liberal que decía, ya me llamó la doctora de Planeación Nacional diciendo que tranquilo, que nos van a dar a nosotros la representación. Es decir, Bueno, pero- representación el política... DPS Pero fíjese Sí. usted, Con cambio por radical. ejemplo, que eso hace parte de una especie de negociación que ya se parece más a lo que dice Gabriel Jaime, que es una negociación individual con cierto parlamentario para que vote ciertas cosas o no. Ese tipo de representación política empieza a parecerse más a la mermelada, porque no es una negociación entre partidos. Fíjese que el Partido Liberal, en mi contra, yo fui el único representante liberal, bueno, con Carlos Ardila, que nos opusimos a apoyar a Iván Duque en segunda vuelta, eso está en acta en mi partido. El Partido Liberal no tiene ninguna representación política como la tiene el Partido Conservador en el gobierno. Si esa representación política existe en lo territorial, eso es a través de componendas que ya nada tienen que ver con la representación política de un partido, sino con la negociación con un representante o con un senador para que le ayuden en tal o cual proyecto de ley. Eso se parece mucho más a la descripción que hace usted, doctor Pero Gabriel Juan, Jaime. no fue una confusión. Yo creo que fue cierto. Lo que vivimos en los 8 años del gobierno anterior fue cuando tú utilizas el término mermelada, que es la aclaración que yo quería hacerle a la opinión pública, pero es igual de grave la mermelada al clientelismo y al amiguismo. Porque es que cuando No, en eso es estamos igual totalmente de grave, acuerdo, pero eso lo estamos viendo claro, igual en este gobierno. Es igual de grave cuando la asignación en la representación política no obedece a criterios de necesidad, por ejemplo, de perfiles de gente buena que hay en todos los partidos y que lo único que obedece es hacer tráfico de favores, Camila, con el Congreso de la República. Es ahí cuando se desvía la naturaleza de la esencia política, Claro. que no es otra cosa distinta que la representación del ciudadano. Sí. No, Camila, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero yo le pongo el siguiente ejemplo, querido Gabriel Jaime. ¿Qué pasó con el nombramiento de una liberal como Olga Lucía Velázquez, que yo anuncié que era absolutamente ilegal? Yo fui quien lo denunció. Claro, porque Olga justamente eso Lucía Velázquez violaba- renunció al Partido Liberal para irse supuestamente a la Sí, Superintendencia Pero de es que Vigilancia. totalmente, y además ella tenía, además de eso, la limitante de que era la directora del partido en Bogotá, o sea que ocupaba un cargo directivo. Iban a nombrarla, estuvo publicada su hoja de vida directamente propuesta por el presidente Iván Duque, ¿cierto? Violando el estatuto de la oposición con toda claridad. Le meto, doctor, y después de eso, además, perdóneme, es que los la invitamos ministra... para mirar el futuro y la esperanza y no quiero hablar de un caso particular. No, y con pero el hay debido que respeto, decir las hagamos cosas eso. como son Yo los también. no, sí, pero usted no me habla del retrovisor, que no puede ser más grande, que no, No, sé es qué que cosas. esto no Yo ya es el estaba retrovisor. convencido. Este Pero no es el mire, vamos por la retrovisor, esto es lo que esperanza. está Vamos sucediendo por la hoy. esperanza. Vea, yo le voy a hablar Vamos de por la la estoy esperanza. hablando de Pero una un cosa que momentico. pasó hace un mes. Yo los invito a lo siguiente, a este ejercicio. Yo quiero hablar de eso. Camila les dará la palabra, pero yo los invito a este ejercicio. No vale ni retrovisor, ni tampoco vale decir, oiga, es que el futuro del país es el proyectico que yo tengo aquí en la mano, que es... No. Visión de país. A mí sí me encantaría, además porque no los he oído sobre ese tema a ninguno de ustedes, sino sobre unos debates muy interesantes parlamentarios, pero no sobre la visión de país. ¿Qué puedo yo esperar como ciudadano, como oyente de ustedes, que son ciertamente muy lúcidos, frente a la visión de país? ¿Ustedes cómo están visualizando ese país que en otrora visualizaba un Álvaro Gómez, un Alfonso López, un Alberto Lleras? ¿Ustedes qué están visualizando? Y yo quiero hablar porque es que has tocado una palabra que para mí ha sido muy importante, en especial en los últimos días a raíz de los anuncios de una disidencia de las FARC que deciden alzarse nuevamente en armas y crear un nuevo grupo armado, guerrillero, terrorista, como lo quieran llamar, y es que esta pérdida de esperanza le hace mucho daño a la democracia y nosotros, las nuevas generaciones, somos los que tenemos el papel de decirle a los colombianos, a los que nos están oyendo, a los jóvenes, no se dejen embargar por eso. No se dejen confundir, que podemos seguir construyendo, que tenemos es que seguir eligiendo gente buena y tenemos que nosotros, las nuevas generaciones, proponer, exigir también para pedir que los demás actúen. Y esa es la tarea de nosotros, abrirnos a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que participe, para que nos den sus ideas, ir a las regiones, hablar con los estudiantes. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son las metas a futuro? Las metas a futuro tienen que ir para que nosotros, esta nueva generación, ponga en el plano político las conversaciones que se tienen que poner. Las conversaciones no solamente sobre la paz,
No solamente sobre eso, sino sobre el medio ambiente, Ana sobre el Cristina. desarrollo productivo, sobre los emprendedores. Esas son las conversaciones. Los estudiantes y el derecho a la educación es lo que ellos están Si esperando. vamos a mirar esas conversaciones que han sido las habituales, miremos a los patriarcas, los que vienen de antes con la política y que han tenido unos temas en el centro. Ustedes quieren poner otras agendas. Quiero, para los tres, hablemos de esas nuevas agendas que vamos a poner en la mitad de la conversación y romper un poco con esa conversación tradicional con la que nos han tenido durante tantos años. De alguna manera ir en contravía contra lo que han dicho siempre estos patriarcas de todos los partidos. Doctor Vallejo. Ana Cris, mire, yo creo que es parte, y es una pregunta muy, muy importante. En el ejercicio político, yo aclaro, yo llevo 1 año haciendo política. En mi vida había hecho política, no había aspirado a un consejo de administración de un edificio. Y me metí a hacer política por una sencilla razón, y es cuando sucede el escándalo del cartel de la toga. Yo soy abogado, amo mi profesión, yo digo que yo no me levanto a trabajar, sino a practicar mi hobby. Yo digo, este país no va bien. Cuando vemos el escándalo de la justicia, yo digo, esta nación, al ver eso, dije, aquí hay que hacer algo, y tomo la decisión de participar en política. Y en el ejercicio político he aprendido y he entendido, sobre todo, digamos, muchas de las dificultades que como país tenemos. Y una de ellas, y en eso que tú preguntas sobre la agenda, yo creo que indiscutiblemente palpamos y nos hemos dado cuenta de la enorme inequidad que hay en Colombia. Colombia es un país altamente inequitativo, especialmente esa brecha que existe con el sector rural. Ustedes no se imaginan, recorriendo mi departamento semana a semana, puedo vivir lo que nuestros campesinos están viviendo, cómo se les están cayendo sus techos, mientras que los programas de vivienda se están concentrando en ciudades, cómo, por ejemplo, no tienen vías terciarias para sacar sus productos. Y cuando yo pregunto y me pregunto, bueno, ¿y por qué esta brecha? Saco una conclusión dolorosa. Y la conclusión que saco es que hay una desconexión entre la clase política, gran parte de la clase política, y esa realidad del país. Yo creo que aquí, ese país que todos queremos, tiene que empezar a concientizarse en ese cierre de brechas sociales, que de la única manera de lograrlo es, por ejemplo, cerrando esa brecha social con el sector agropecuario. Si nosotros no cerramos esa brecha, este país jamás podrá tener la paz que todos queremos. Hay algo muy interesante. Hace un rato salió un artículo en un medio de comunicación que habla sobre innovación legislativa y sobre los mecanismos de participación política que tenemos que abrir los nuevos representantes y los nuevos congresistas a la ciudadanía. Yo me acuerdo que hablaban de diferentes casos de hackear la política y es cómo lograr que los ciudadanos entren en esa participación. Yo no sé que no se puede hablar de uno, pero hace unos días nos funcionó un ejercicio muy chévere que era Te invito a un tinto. Lo que hicimos fue una estrategia de decirle a la gente, entrar al Congreso de la República es un camello, un ciudadano cualquiera no tiene ni idea cómo puede entrar y no sabe además que puede entrar. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue, viernes y sábados en una página se podían inscribir para que vinieran y hablaran el Te invito a un tinto. 15 minutos, cuénteme qué es lo que usted tiene, qué necesita, cuál es su problemática, para yo saber, primero, si la puedo resolver desde el legislativo y si no, decirle, venga, esto es un tema del ejecutivo, porque también hay un desconocimiento grave de las capacidades que puede tener un legislador frente al ejecutivo y explicarles. Pero escuchando a los congresistas, a los jóvenes congresistas, al doctor Vallejo, al doctor Lozada, al doctor Toro, pues uno como que de a poquito se va entusiasmando, pero mire, la verdad es que lo que estamos presenciando en Colombia en este momento es el fracaso de una clase dirigente, es el fracaso de una élite y de una élite política que sumió al país por décadas en esta situación en la que estamos hoy en día. Por eso escucharlos de alguna manera uno se entusiasma, pero además porque ese fracaso de esas élites se traduce en un hecho concreto que es una democracia hereditaria en Colombia. Ustedes tienen unos referentes que son unos patriarcas de sus partidos políticos y demás, que además han tenido una connivencia y una convivencia con fenómenos que tienen a Colombia postrada como está hoy en día, que es la corrupción. ¿Cómo esperar que ustedes, que han tenido esos referentes, que han tenido como personas a las que pueden emular en un futuro, este tipo de personas, ¿cómo esperar de ustedes que sean distintos cuando el referente son ellos? No, mire, yo creo que nuestra generación está demostrando que somos distintos. Yo lo que creo es que esta generación está mucho más preparada en términos académicos de lo que estuvieron las generaciones anteriores, siendo además algunos de ellos grandes intelectuales, que uno no le podrá negar al doctor Laureano Gómez, con todo lo que yo difiero de sus posiciones, que fue un gran intelectual y demás. Yo creo que esta generación está muy preparada para dar los debates y para tener una visión de país diferente a la que han tenido hasta ahora. Mire, yo creo que aquí nosotros tenemos un proyecto de constitución que está inconcluso.
y que no está inconcluso en términos de ideas y de idearios y de, digamos, una hoja de ruta. Está inconcluso en términos de cómo es que esos valores se han llevado en la práctica. Yo creo que hoy todavía persiste en nuestro país la absoluta necesidad de que esta democracia se afiance como una democracia participativa, igualitaria. Lo que tiene que ver con el rol de las mujeres en nuestra sociedad es un pendiente absoluto de la Constitución del 91, que nosotros aquí somos 3 hombres, yo soy el primero hombre en hacer parte de la Comisión Legal de la Mujer, por ejemplo. Yo creo que en términos de igualdad a nosotros nos falta muchísimo por avanzar. Lo planteaba el doctor Gabriel Jaime en términos de equidad, y seguramente no nos podremos poner de acuerdo con el doctor Gabriel Jaime en todos los cómo, pero entendemos que esta es una sociedad que tiene que crear una mucho mayor prosperidad. Pero además de eso, hoy, para nuestra generación, y por eso, digamos, ha sido gran parte de lo que yo he abanderado en el Congreso de la República, es el profundo respeto por la naturaleza. Esta es la primera... Esa es la visión de país de Lozada, sí. Porque Lozada sí ha sido clarísimo en que su visión de país tiene que ver con los animales, sí, con la naturaleza, con la defensa del medio ambiente, que quizá de esos proyectos que los antiguos, digamos, prohombres de nuestro país jamás no se lo tenían. No lo tienen en la agenda. Esa generación no podía pensar en esto porque esa generación no está confrontada a la debacle ambiental a la que estamos confrontados nosotros. Por eso el doctor Mauricio también deja sus constancias en el Congreso con respecto a lo que está sucediendo en la Amazonía. Es que hemos perdido en los últimos 20 años el 50% del pulmón del mundo. La biodiversidad de este país está amenazada, y un modelo de desarrollo que no sea capaz de sostener a este planeta, de conservar el patrimonio biológico de este planeta, no es un modelo de desarrollo viable ya en este instante. Para meter ahí diversidad e igualdad, que es otro de los temas importantes. Absolutamente. Además, antes, hace algunos años, ser ambientalista no daba tantos votos como ahora sí es muy rentable políticamente en este país. Oiga, pero yo sí quiero preguntarles a los representantes Toro, Lozada, Vallejo, que son la nueva generación en el Congreso, ¿ustedes por qué no se toman el trabajo de impulsar una reforma política? Yo creo que solamente una reforma podría permitir cambiar las prácticas politiqueras y corruptas en este país, sobre todo en el tema de financiación, porque lo que está demostrado, y estamos en vísperas de elecciones, es que en Colombia ganan los candidatos que tienen más músculo financiero. Y ese músculo financiero viene o de los contratistas o de la ilegalidad. Estoy hablando de la mayoría de los casos, no de todos los casos, pero es el común denominador en la política colombiana. ¿Por qué ustedes no impulsan una reforma política? Doctor Vallejo. Me voy a referir a ese tema, pero déjeme antes hacer una precisión. Yo siento también como colombiano que han pasado 30 años más o menos en donde esa generación de nuestra clase dirigente del país, pues uno siente que no ha pasado nada y por el contrario vamos como con la cola de las vacas. Y la explicación es muy clara, en mi opinión. 1, el narcotráfico, en mi opinión, invirtió los valores de la sociedad colombiana. El narcotráfico penetró absolutamente toda la institucionalidad colombiana e hizo que se invirtieran los valores. Luego, ese narcotráfico se mezcló con la política y obviamente pues ha hecho muchísimo daño y sigue siendo el mismo daño, Camila, que hace 30 años. Es más, hoy es peor porque es más difícil de detectar. Y ahí viene un tema que plantean en la pregunta. ¿Por qué esta nueva generación de políticos no presentamos una reforma política? No solamente la reforma política, aquí se requiere reforma a la justicia, reforma electoral. Y ahí tengo que decir, yo que soy un hombre optimista por naturaleza, yo sí tengo que decirle algo. Yo no creo que este Congreso, que la clase política actual de Colombia, obviamente, seguramente hay personas que estamos comprometidos, pero yo no creo que seamos capaces de sacarla adelante. Pero yo no creo que seamos capaces de sacarla. El Estatuto Orgánico de Bogotá no se había podido reformar nunca y fuimos nosotros los que arrancamos a dar ese debate. Pero ¿por qué Esto no también cree, se podía doctor hacer. Vallejo, usted que con este Congreso, porque ahorita estábamos escuchando al doctor Lozada y también al doctor Toro diciendo, oiga, la bancada de Bogotá es de lujo, no teníamos una bancada de la Cámara de Representantes como la que tenemos hoy hace muchísimo tiempo, y a usted lo veo pesimista. ¿Le parece que la calidad del Congreso hoy no es lo que debería ser? Más que la calidad es la conciencia sobre esa conexión que yo decía ahora de lo que requiere el pueblo colombiano. Yo sí siento que hay parte del Congreso está desconectado con esa realidad. Yo no veo, por ejemplo, y no nos hemos puesto de acuerdo en una reforma judicial, en una reforma a la justicia, una reforma urgente porque es nuestro pilar del Estado de Derecho. Y ahí hay unas diferencias enormes en quienes estamos hoy en el Congreso de la República, pero en la reforma política
Camila, aquí hay que decirle también parte de la verdad al país. El problema de la corrupción no es un problema de endurecimiento de penas, lo decían ahora. El origen de la corrupción en Colombia se da en la financiación de las campañas políticas, en esos carteles de contratistas del Estado. Ahorita que se vienen elecciones locales lo estamos viviendo, digamos, es evidente cómo esas campañas Gabriel, son absolutamente desiguales. y termino con esto. Mientras nosotros no ataquemos ese tumor, por decirlo así, yo creo que nosotros no vamos a ser capaces, hablo de los congresistas, que muchos son elegidos con esos carteles de contratistas. Yo les recuerdo que aquí hay campañas de congresistas que valen 10.000 o 12.000 o 13.000 millones de pesos, sobrepasando los topes legales, financiados por carteles de contratistas. Mientras no logremos romper eso, Camila, yo creo que va a ser difícil adelantar esa reforma Yo quiero hablar de una política. cosa, que es que esto también tiene que ver con la ciudadanía, y es decir, es el ciudadano y las nuevas generaciones a las que nosotros tenemos que inspirar para que cambien su voto y eviten que esas maquinarias sigan funcionando. Yo le voy a dar mi caso. Y que compren votos. Mi caso es, yo venía de ser emprendedor, yo en la vida como usted había concursado a nada, y resulta que empezamos a inspirar a otros, a generar otros mecanismos de diálogo y de participación, a decirles tenemos que llegar porque no hay otra manera, nadie va a construir el país que queremos si no somos nosotros, y empezamos a inspirar, y creo que Juan Carlos en Bogotá nos enfrentamos a campañas multimillonarias. Mi campaña costó lo que costó la venta de mi carro, pero yo encontraba campañas de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos y las logramos derrotar. Somos milagro de la pasó, democracia. A mí no me cabe la menor duda que somos un milagro de la democracia. Pero ojo que somos minoría. Sí, pero mire una cosa, minoría. Se puede. Doctor Gabriel Jaime, yo lo que creo es que sí hay una escisión hoy en la política nacional entre lo que sucede en una ciudad como Bogotá y lo que sucede en el resto del país. Y cuando uno habla con los compañeros, yo que tengo una bancada numerosa... Cuidado que le sale Oscar diciendo que nosotros aquí en Bogotá creemos que somos mejores que el resto. Pero hay una decisión, ¿en qué sentido? Yo vengo de una bancada numerosa, la más grande de la Cámara de Representantes, soy el único representante por Bogotá de mi bancada, es decir que todo el resto de mis compañeros son de regiones. Los liberales perdieron 2. Y cuando uno va y ve, porque no te tuvimos en la lista, Mauricio, tú hubieras engordado esa lista, tú que eres un liberal de cuna, tú que eres un liberal de cuna. La nueva política. Tú que eres un liberal de cuna, pero la realidad es que todavía no hay un estado de opinión suficientemente fuerte en muchas regiones del país para trancar justamente con voto informado, con voto consciente, esos votos de esa maquinaria. O sea, usted porque no dice crea que en Bogotá no hay maquinarias. Claro que en Bogotá hay maquinarias y en Bogotá hay muchas maquinarias y mucha plata. Es que ahí me permito Doctor Lozada, interrumpirlo qué pena, porque, pero sí. Porque yo esto dije, no es un tema regional, doctor Lozada, y lo digo con todo respeto, solo faltaba ahora que se venga a imponer un determinismo geográfico diciendo que Bogotá es la que tiene que decir cómo vamos a hacer todas las demás regiones. Muy por el contrario, está eligiendo a Samuel Moreno. Muy por el contrario. Por eso, pero Bogotá, no se le olvide que Bogotá eligió a Samuel Moreno. Pero perdóneme, es que esto nada tiene que ver con que nosotros lo estemos haciendo mejor que otras ciudades o no. Porque fíjese usted que una ciudad como Medellín también tiene un enorme componente de voto de opinión. Allá a nadie le pueden comprar el voto por una alcaldía de Medellín. A lo mejor lo logrará hacer un edil o un concejal, pero no un alcalde. Pues digamos, yo por lo menos esa confianza tengo de que allá van a elegir, digamos, a través de otros criterios. Lo que yo estoy diciendo es que cuando la participación ciudadana aumenta, inmediatamente esas maquinarias que denuncia el doctor Gabriel Jaime se ven a gatas para lograr los escaños. Miren, y eso no ha sucedido de la misma manera en todas las regiones del país. Pero eso es lo que yo estoy planteando. el caso... Estoy poniendo el ejemplo de Bogotá porque aquí ha sido muy evidente en la elección de este Congreso de todos los partidos. Claro, en el Putumayo tenemos Carlos Ardila, liberal de Putumayo. Claro, hay muchas regiones donde esto se da de esa manera, pero no es en todas. Un Sanquero, que es el representante del Verde, que con Sanco llegó a la política. Ojo con algo, se pueden muchachos. apagar esas maquinarias. Una cosa es elección al Congreso, somos elegidos con voto de opinión. Nosotros no somos ordenadores del gasto. Yo sí quiero ver, Camila, las elecciones de octubre. Yo estoy absolutamente preocupado porque veo que esas maquinarias se activan, esos carteles de contratistas se activan, ese narcotráfico se activa financiando campañas políticas. Y no se les olvide algo. Aquí en Colombia pero se usted acaba de decir votos. que hay un montón de representantes a la Cámara que se eligen de esa manera. La dinámica de la política regional y nacional, Juan, parte de la misma base, doctor Gabriel Jaime. Pero termino con esto. No se le olvide que en Colombia no solamente a las personas de menores ingresos les compran sus votos con mercados, con tejas de zinc, con ladrillos. Aquí es transversal, es decir, a la gente más humilde le compran el voto con un mercado con 50.000, a la clase media le compran con un puesto de trabajo y a las clases poderosas los compran con contratos. Es decir, aquí hay una transversalidad de la compra de votos en Colombia sistemática
que finalmente termina participando una parte de la población. Yo lo veo pesimista, compañero. Soy optimista por naturaleza. Lo que pasa es que hay que denunciar esto para que la Pero- ciudadanía sea consciente de lo que está entonces, ocurriendo. para ir cerrando, se vienen las elecciones de octubre, usted dice, yo soy pesimista. En esa, ustedes cada uno está en un partido, seguramente está ayudando a la candidatura de algún concejal, algún edil, alguna alcaldía en sus regiones. ¿Qué tan optimistas son de esa renovación política que pueda llegar a haber en octubre, doctor Vallejo? En estas elecciones que se nos vienen ya. Camila, pues soy optimista en la medida en que si logramos que ese voto libre de opinión, el que no se deja comprar, reaccione, pues digamos que es parte de la salvación de lo que estamos exigiendo los colombianos. Soy pesimista porque como soy un actor político, ya estoy metido en el ambiente político. Ya sabe cómo es la cosa. Me doy cuenta de ese desequilibrio gigantesco entre esos carteles de contratistas, entre la mafia, activando sus maquinarias, y uno dice, Dios mío, necesitamos otro milagro de la democracia como somos nosotros. Ahora, los milagros existen, y los milagros en la democracia existen sin duda Gabriel alguna. Jaime, acuérdese el debate que estábamos teniendo los tres afuera de la cabina. Yo les estaba recordando a mis dos compañeros que en esta elección a Congreso la participación ciudadana incrementó un 20%. Pasamos de elegir un Congreso con el 32% a elegir un Congreso con el 52%. Eso a mí sí que me da mucha esperanza, porque eso lo que quiere decir es que ¿usted es optimista para estas elecciones de octubre? Yo creo que los jóvenes van a volver también a salir a votar, y que ese voto de esos jóvenes que son más educados que cualquier otra generación que haya pisado este país van a hacer la diferencia. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Lo harán más o menos en cada una de las diferentes regiones, pero hoy yo veo una luz de esperanza en la participación ciudadana de los jóvenes que tienen causas, y que por esas causas están dispuestos a luchar, y es un movimiento que se ve en el mundo entero. Greta Thunberg, Fridays for Future, como usted le quiera poner, pero hay unos jóvenes hoy participantes que están haciendo la diferencia en política, y los políticos que no reconozcan y entiendan eso van a ser los siguientes quemados en la política. A Gabriel Jaime, yo también he recorrido el país porque tengo candidatos que estoy apoyando, jóvenes en todo el territorio nacional, y empiezo a encontrar en los debates de todos los partidos políticos, incluyendo Centro Democrático, los conservadores mismos, Cambio Radical, liberales, verdes, gente súper joven que tiene otras ideas y que está participando. Yo, cuando voy a región, pensé que me iba a encontrar con mis candidatos jóvenes frente a unos señores como los que nosotros conocemos, barrigones viejos, con unas ideas antiguas, y no, hay una cantidad de gente joven que yo creo que sí va a poder derrotar esa maquinaria hoy las redes sociales van a hacer la diferencia porque son la herramienta de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Lo cierto, Camila, es que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, y es dignificar el ejercicio político. No hay nada más que dignifique que el ejemplo. Cuando uno es coherente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que hace, eso empieza a generar un movimiento. Y segundo, los medios de comunicación, Camila. Mire, nosotros somos candidatos de opinión. Usted no se imagina a veces lo difícil que es para nosotros como candidatos de opinión, cuando la opinión del país, que mucha de ella la mueven los medios de comunicación, terminan a veces metiendo a todos en una sola, digamos, en una sola ponchera, por decirlo así. Terminamos sacrificados los de opinión, y los de la maquinaria se mueren de la risa. Claro, es el caldo de cultivo perfecto para ellos. Les importa 5. Esa es una reflexión que quería dejar. Y buenísima la reflexión, y se la recibimos, doctor Vallejo. Es que hace poquito, hablando con un político tradicional, estaba hablando de nosotros los partidos y los políticos de opinión, y él decía algo así como, que él era un candidato de opinión también, que porque él le pagaba a la gente para que opinara por él en las urnas. Y yo decía, ¿qué opinas que le dé estos 100,000 pesitos? ¿Qué tal? Que y yo decía, opinó. eso es lo que nosotros podemos Así derrotar, es. inspirando. La tarea de nosotros es inspirar las nuevas generaciones, pero activando conversaciones que les interesen y no peleando. Pues esperemos que sea así como ustedes dicen, y ese optimismo que nos dejan, porque sí quedamos optimistas, ¿no? Para las elecciones de octubre, Pombo. Dígame usted, Camila, la diferencia en el ambiente entre una conversación entre Roy Barreras y José Obdulio Gaviria. Y estos caballeros, ¿no? Dígame la tengo diferencia. candidato al Consejo cuando Los quieran. felicito, les deseamos lo mejor. Qué bien, ustedes de verdad son esta lucecita que por más que exista oscuridad en el universo, no se apaga. A todos nuestros invitados, al representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, mil gracias por estar acá. Al doctor Mauricio Toro, representante del Partido Verde, también muchas gracias por venir. Y por supuesto, a Juan Carlos Lozada del Partido Liberal por acompañarnos. Es la 1:00 p.m, 2 minutos. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue, y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con toda la información para ustedes.